Bueno, en el anterior video, pues básicamente lo que se hizo fue crear básicamente eh, la aplicación, ¿cierto? A través de Angular CLI. Se siguieron los pasos y básicamente aquí ya tenemos nuestra aplicación corriendo y funcionando satisfactoriamente. Bueno, entonces vamos a explorar las carpetas del proyecto para entender en qué consiste o cómo funciona nuestro proyecto de Angular internamente, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que aparece aquí el logo de Angular y aparece como unos enlaces, ¿cierto? Básicamente están cargados desde acá en app component html, ¿sí? Entonces esta carpeta CRC es básicamente sobre la cual nosotros trabajamos y hacemos el desarrollo de nuestras aplicaciones, ¿listo? Angular básicamente es una aplicación que se conforma de componentes. Ahorita vamos a ver qué es un componente, y él crea uno por defecto que se llama app component. Entonces aquí en este archivo es donde está el HTML, donde estamos acá haciendo referencia al logo de Angular, y acá el menú con tres opciones, ¿cierto? Cada una con un link, que es básicamente lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se llega a que esto esté siendo cargado allá en nuestro navegador? ¿Sí? Como ustedes ven, este archivo HTML pues no tiene la estructura un archivo normal HTML, ¿sí? Que tiene su head, tiene su body, ¿cierto? Y los respectivos import y ese tipo de cosas. Resulta que eh, todo comienza acá en main.ts, donde él define el módulo de arranque que es app-module, ¿sí? Y acá está haciendo el import de app-module, que si se dan cuenta dice aquí la ruta app-module, es decir, esta de acá, app-module, ¿sí? Está haciendo referencia al archivo TypeScript. Lo que pasa es que Angular pues no tiene necesidad de escribir acá la extensión de los TypeScript, ¿sí? Entonces, básicamente está haciendo arrancar esta clase, el cual tiene un decorator que se llama ngModule, que también vamos a ver qué está ocurriendo ahí. Y acá donde dice esta llave bootstrap app component, es decir, me está definiendo el componente de arranque, ¿sí? Sobre el cual se va a empezar a desplegar la aplicación y lo inyecta en el DOM, ¿sí? Y es desde acá donde se empieza la ramificación de componentes. Entonces, vamos a ver primero qué es un componente. Entonces dice que acá en la página que los componentes, pues que son los bloques de construcción más básicos de interfaz de usuario de una aplicación de Angular, y que Angular contiene un árbol de componentes, ¿sí? Entonces, si es un árbol, ¿cierto? Debería tener un comportamiento de este estilo aquí como en esta imagen. App sería nuestro componente raíz, ¿sí? Y a partir de él se empiezan a ramificar otros componentes, ¿sí? Básicamente es eso lo que está explicando ahí. Entonces, cuando yo le estoy diciendo acá, ¿cierto? En esta llavecita bootstrap app component, lo que le estoy diciendo es que este va a ser mi componente de arranque, ¿sí? Y que va a ser la raíz, básicamente, de mi árbol de componentes. ¿Listo? Que fue lo que mostré gráficamente, ¿sí? Bueno, la mayoría de aplicaciones por lo general pues inician de esta forma. Uno podría agregar acá más componentes y cada uno sería una raíz de un árbol diferente, ¿sí? Bueno, entonces ustedes se preguntarán qué es este ngModule, ¿cierto? Entonces aquí vamos a la documentación de Angular, dice ngModules, ¿cierto? Y dice que es básicamente una clase marcada con ese decorator que se llama ngModule, ¿sí? Entonces básicamente toma unos metadatos, ¿cierto? En un objeto que describen cómo compilar unas plantillas, ¿sí? Pertenecientes a los componentes, y cómo crear un inyector en tiempo de ejecución. Entonces,
ese Ngmod pues, ayuda a la identificación, por ejemplo, de los componentes, directivas, los pipes. Algunos los hace públicos a través del export property, ¿sí? Entonces, básicamente él es como ese objeto de configuración, ¿cierto? Que me pone en orden todo lo que necesita el proyecto para su funcionamiento. Entonces, si nosotros vamos acá, creo que aquí, no, aquí Bootstrapping. Entonces, como ustedes se fijan, ¿cierto? En sus proyectos, ustedes tienen aquí unas llaves de declaraciones, imports, providers, bueno, lo del bootstrapping que ya lo expliqué. Entonces, en los providers, básicamente acá, nosotros vamos a meter todos los servicios que nosotros vayamos creando, ¿sí? De esta forma, nosotros hacemos que todos los servicios estén disponibles para todos los componentes de la aplicación. Aquí es básicamente donde se instancian, ¿listo? Bueno, los componentes como tal también pueden instanciar servicios desde ellos mismos, pero van a quedar disponible, esa instanciación va a quedar disponible para el componente y los que estén debajo de él. Esto también lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Cuando estemos en la sección de servicios. Bueno, sigamos mirando. Entonces en las declaraciones, aquí básicamente metemos todos los componentes que nosotros creamos y las directivas también de igual forma. ¿Listo? Entonces a medida que nosotros vayamos creando componentes, toca agregarlos aquí en esta llave de declaraciones. Obviamente si nosotros creamos estos componentes a través de Angular CLI, automáticamente van a quedar aquí agregados, que eso es lo que vamos a ver en la sección de componentes. ¿Listo? Entonces, en los imports vamos a seguir mirando acá en la documentación. Entonces, declaraciones que ya explicamos ahí como por encimita, ¿cierto? Entonces, aquí si ven, entonces puede uno meter componentes, pipes, directivas, ¿cierto? Listo, entonces sigamos bajando. Entonces, de imports array, ¿cierto? Entonces, él me habla como de otros módulos que se necesitan en particular para el funcionamiento de nuestra aplicación. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, aquí mencionan el browser module, force module, http client module, ¿cierto? Es decir, que, por ejemplo, si yo trabajara con rutas, ¿cierto? Si yo empezara a crear rutas en mi aplicación, entonces yo en los imports lo normal sería que tuviera router module y haciendo la instanciación del servicio de rutas para que mi aplicación pueda funcionar correctamente, ¿sí? Entonces aquí básicamente es donde nosotros metemos todos esos módulos necesarios para que nuestra aplicación funcione, ¿sí? Y van a quedar disponibles para la aplicación, para usarlas o importar, digamos, rutas desde un componente o un servicio HTTP. Bueno, entonces ya una vez entendiendo esto, ¿cierto? Entonces vuelvo y repito. Desde main.ts, el módulo de arranque es este, y él me dice, listo, la aplicación tiene que iniciar inyectando app component en el DOM, ¿cierto? Entonces, ¿quién es app component? Entonces aquí muestra la ruta app component, que es este de acá, y está haciendo referencia al TypeScript, ¿sí? Cuando ustedes entran al TypeScript, entonces aquí está el componente, ¿cierto? Y el componente tiene una llave que se llama selector, que es la forma en que nosotros identificamos ese componente. Entonces aquí aparece app-root, ¿listo? Entonces este app-root básicamente está haciendo referencia a una etiqueta, ¿sí? Que se debe llamar app-root, que debe estar siendo inyectada, ¿cierto? Inicialmente acá en index.html. ¿Listo? Entonces si ustedes van acá, podemos ver que aquí se encuentra app-root. ¿Listo? Entonces básicamente estamos inyectando al componente app component, ¿sí? Lo estamos inyectando dentro de nuestro
dentro de nuestro HTML, el DOM, ¿sí? Y acá, básicamente, si ustedes miran el componente, pues él tiene una estructura, ¿cierto? Entonces dice que tiene un template URL, que es básicamente lo que hace referencia al HTML, ¿cierto? Es decir, que todo este contenido está siendo inyectado dentro de nuestro index HTML y es lo que hace que nosotros podamos ver básicamente este contenido en nuestro index. Entonces, si nosotros inspeccionamos estos elementos, se van a dar cuenta acá que, voy a hacer el acercamiento aquí, perdón, aquí para que esto no me estorbe. Entonces, acá, si se dan cuenta, este HTML con el head y el body hace referencia a nuestro archivo index.html, ¿sí? Que es básicamente esto de acá con el body, y el app-root es básicamente lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿cierto? Y acá ya se está inyectando básicamente el logo de Angular y la lista UL con los respectivos menús que está haciendo referencia al componente cuyo selector se llama app-root. ¿Listo? Entonces de esta forma es que Angular inicia la aplicación como tal, ¿sí? Entonces todo esto es para entender un poco, ¿sí?, el funcionamiento. Entonces pues ya tocamos varios temas, ¿cierto? Nos adelantamos un poquito, básicamente tocamos acá los componentes, los servicios, que aquí todavía no hay ninguno creado, pero que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los videos. Entonces en el próximo video vamos a empezar a trabajar con los componentes. Como yo mencioné al comienzo, ¿sí?, una aplicación de Angular se conforma de componentes y estos se comportan como un árbol, que es básicamente esta imagen que yo estoy mostrando acá. Entonces, en el próximo video vamos a empezar a crear componentes y ver cómo se va formando este árbol a medida que nosotros vamos creando componentes, a medida que lo requiera la aplicación.